estar en la casa del Señor. Todos son muy bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Y les voy a suplicar, por favor, que tengan la bondad de buscar el Salmo 90. Dice así la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de ti son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque con nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma, oh Jehová. Oremos. Señor, gracias te damos por la vida. Gracias te damos porque tu voluntad ha sido manifiesta en cada uno de nosotros, de que estemos en este lugar. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida para hacerlo y la oportunidad y la buena voluntad de hacerlo también. Señor, tú eres bueno con nosotros y por ello te damos gracias. Bendecimos tu nombre, porque reconocemos, Señor, que solamente tú mereces tan digno honor. Señor, recibe todo lo que hagamos este día como una ofrenda de gratitud y como algo que al lograrlo, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos presentes, pero también te pido por aquellos, Señor, que por enfermedad o por otro motivo no están aquí con nosotros. Bendíceles de igual manera, Señor. Que sientan, Señor, ese regocijo de saber de que tú les amas. Perdona, Señor, nuestras imperfecciones. Ayúdanos a reconocer que debemos de engrandecer tu nombre juntos, así como tú lo has mandado. Señor, te pido también por aquellos amigos y hermanos que a través de otros medios nos están viendo.
Bendícele grandemente también, Señor. Te pido por el mensajero que tendrás esta mañana, nuestro hermano Daniel, que lo bendigas y lo uses para la honra y la gloria de tu nombre. Bendice tu palabra. En tu precioso nombre oramos. Amén y amén. Cantemos al Señor con todo nuestro corazón. Hermanos, este canto es un canto muy alegre. Dice, habla de la libertad. En 2 semanas celebraremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien vino para hacernos libres. Gócese con este canto. Empieza de la siguiente manera. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Para danzar, para gozar. Una vez más. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Amén. Gloria a Dios. Por la mañana yo
Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
porque para siempre, oh Dios, ¿qué cosa es? Tu misericordia es. Qué bueno alabar a un Dios como el que tenemos, ¿verdad? Damos gracias al Señor, bienvenidos nuevamente a todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hermanos, no se les olvide, ahora ya tenemos boletín, ¿verdad? Y ahí en el boletín tenemos los anuncios del programa de la semana. El martes no se les olvide, si usted gusta, si usted toma bien, comunicarse con nosotros, cosa que nos encantaría mucho. El número de la cuenta de Zoom está allí también, ¿verdad? 244-786-3317. Y ahí lo tienen, por si se les olvida, ahí está escrito, ¿verdad? Vayan a su boletín y ahí lo van a tener. Si tiene problema para abrir el programa, llámeme. Ya sabe que estamos a la orden para servirles. Ese es el día martes de 7 en adelante. Y el miércoles, no se les olvide que estamos estudiando la Biblia en el edificio L, de 7 a 8:30. Todos bienvenidos. Gracias al Señor que tenemos el espacio y también ahora para hacerlo, ¿verdad? Gracias al Señor por ello. No se les olvide también que ahí en el boletín está una notita por si usted tiene alguna petición o la petición que usted tenga, escríbala con su nombre y su fecha y escriba su petición y nosotros gustosamente estaremos orando por usted. No se les olvide también que siempre existen errores, especialmente de parte mía. Ahí cometí un error, es 27 y no es 22. Por favor, no pongan atención a esa fecha que me equivoqué. Es que se parece muchas veces el 7 con el 2. Es alguna excusa que tengo, ¿verdad? Pero lo cierto es que le puse fecha 22 y es 27. Doy gracias a mi esposa que siempre me corrige. Si no me corrigiera, quién sabe cómo fuera, ¿verdad? Hermanos, también ahora tenemos ahí el bosquejo. Quiero decirles una cosa. Fíjense bien lo que les voy a decir. Pongan atención. No me vayan a decir que no les dije. Un día yo les voy a decir, el próximo domingo traigan sus boletines. Es todo lo que les puedo decir. El próximo domingo les voy a decir, traiga su boletín. Y es todo lo que voy a decir. Y el próximo domingo yo le voy a preguntar, ¿quién trajo su boletín? Simple, ¿verdad? Fácil. ¿A alguien se le va a olvidar eso? Hermanos, los boletines están siendo diseñados en una forma fácil para saber si usted está entendiendo el mensaje. De manera que si usted no tiene lapicero, llénelo. Allá tenemos lapiceros suficientes en la parte de atrás. Y cuando usted no venga, diga, ay, se me olvidó el lapicero, tómelo ahí en la mesa, ¿verdad? Y no se les olvide que también las peticiones, escríbanlas y pónganlas en la cajita blanca que tenemos ahí atrás, ¿verdad? Hermanos, quiero compartir con ustedes algo que se está haciendo allá en la iglesia de San Juan Nonualco. Poco a poco, como les he dicho, vamos a estar sacando a ustedes lo que ustedes están haciendo. Gracias de una vez por el apoyo económico para el sostenimiento de nuestros 6 pastores que tenemos en El Salvador. Y ahora les voy a suplicar que pongan atención a algo que estamos haciendo con... ¿Se recuerdan que eran 176 niños que teníamos? Ahora tenemos 208 niños y ahora van a ver parte de lo que se está haciendo allá. Le voy a suplicar, por favor, I'm going to ask you, Annabelle, can you please run the video? Que el Señor les bendiga, es un privilegio poder saludarles. Queremos mostrar un poquito sobre lo que como iglesia estamos haciendo con los niños acá en San Juan Nonualco. Tenemos un proyecto que se llama Nueva Generación, en el cual queremos informar un poquito sobre lo que se está haciendo.
Dios le bendiga, mi nombre es Rosario Madaí, soy la directora del proyecto 964. Nosotros atendemos a 208 niños entre las edades de 3 a 14 años. Atendemos también en la área espiritual, en área física, cognitiva y física. Tenemos talleres como computación, tenemos taller de fútbol y tenemos de sorbetería y de música. El código 964, pero el proyecto se llama Nueva Generación. Tenemos un taller de sorbetería, que es un taller vocacional para que los niños aprendan un taller productivo. Mi nombre es Eunice Salvador, atiendo el taller de sorbetería. Actualmente le estoy enseñando a 20 niños los días lunes y jueves. También se les da alimentación a los niños cuando asisten al proyecto. Buenos días, mi nombre es Cecilia Alvarado, soy la cocinera de este proyecto y aquí lo esperamos en lo que se pueda servir. Con mucha amabilidad, gracias, con mucha amabilidad, hermana Ceci está siempre atendiendo a los niños. Tenemos también un taller de fútbol. Mi nombre es Manuel, somos los nuevos instructores del área de fútbol. Estamos aquí atendiéndoles el área física y tenemos un aproximado de unos 12, 15 niños. Vamos a conocer un poquito sobre también las aulas en donde los niños son atendidos para tener el estudio de la Biblia. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder saludarles. Queremos mostrar un poquito sobre lo que como iglesia estamos haciendo con los niños acá en San Juan Onalco. Tenemos proyectos. Bueno, algo pasó. Pero ¿se fijaron cómo corre el hermano Jacobo? Corre, ¿verdad? No, hermano, es la cámara que la pasaron rápido. Pero ustedes pueden ver allí algunas de las actividades. Se les está enseñando cómo hacer sorbete, el ice cream, ¿verdad? Artesanal. Y también se les está enseñando actividades físicas. Ya tienen un equipo de fútbol. Lo único que tienen solamente 12 jugadores. Cuando yo tenía un equipo, yo tenía 18 por los suplentes. Así que le vamos a llamar ¿por qué solamente tienen un suplente? Gracias al Señor, ¿verdad?, por lo que están haciendo con estos niños. Y allí no pasó también otras actividades que se están haciendo, pero vamos a ver si podemos continuar. De todas maneras, voy a continuar presentando a ustedes el programa que se está haciendo allá. Pero ustedes están viendo, hermanos, que hay fruto en lo que se está sosteniendo allá. Gracias al Señor por el trabajo que están haciendo. Ustedes saben lo que significa darle atención 3 veces a la semana a 208 niños. De ese todo. No estamos dando una comida fancy, ¿verdad? No. Estamos dando algo que les pueda sustentar a los niños y los niños están muy contentos. Los niños están muy contentos. Damos gracias al Señor. Muy bien, hermanos, este día vamos a tener a nuestro hermano Daniel, como digo, con el mensaje de la palabra del Señor. Y le voy a suplicar a los niños, por favor, que pasen a su clasecita. Y nuestro hermano Daniel nos va a estar hablando de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Muy bien, que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde con su palabra. El pastor me acaba de rescatar. Tuve de emergencia que usar el baño. Gracias a Dios, él estaba hablando mucho. Nunca se me va a olvidar que una vez yo tuve que predicar en Santo Domingo, la República Dominicana, años atrás. Y tenía que usar el baño antes de la prédica. Entré en el baño y ¿qué fue lo que yo vi? Una cucaracha de este tamaño. Eso para pantalla cualquiera, ¿no? Abran sus Biblias, por favor, conmigo a 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Nosotros tenemos esta semana que viene un gran privilegio, todos nosotros. Lo que pasa ahí es que en el boletín dice
que hoy es el 22 de marzo. Entonces, parece que lo que vamos a poder hacer esta semana es vivir de nuevo el 22, el 23, el 24, el 25. ¿Verdad que sí? Creo que hoy es el 27, ¿no es verdad? Sí, exacto. Quisiera comenzar leyendo 2 Timoteo capítulo 3, comenzando realmente con versículo 15. Y quisiera leer hasta capítulo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios. ¿Se quieren poner de pie, por favor? Una lectura de la palabra de Dios. Pablo está escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, pastor en la iglesia de Efeso. Y él dice que él le recuerda a él, versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Por su manifestación y su reino te encargo solemnemente. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acomodarán para sí maestros que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu siervo Pablo. Gracias por lo que tú le hiciste pasar, sufrir, de acuerdo con tu promesa cuando se convirtió. Y aún a través de esos padecimientos, sufrimientos, tú lo usaste como nadie en la historia de la iglesia. Tú lo levantaste y tú lo vas a usar en nuestra presencia esta mañana, por lo que Él le escribió a su hijo en la fe, Timoteo. Ayúdanos a través del Espíritu Santo a entender tu palabra. Que nosotros seamos corregidos donde necesario, enseñados, instruidos. Ayúdame a mí a poder comunicar lo que está de acuerdo con tu palabra. Glorifícate a ti mismo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Se pueden sentar. He sido pastor 2 veces. Una vez fui pastor a tiempo completo en Riverside hace muchos años atrás. Y más recientemente, yo había sido pastor en un puesto oficial en una iglesia en Ridgecrest por 5 años y medio. En las 2 ocasiones, nosotros como pastores, porque yo no era el único pastor en esos días, en esas iglesias, nosotros decidimos hacer visitas pastorales.
Y decidimos hacer citas con los miembros de la iglesia con fin de nosotros enterarnos de su condición espiritual. Llevábamos una lista corta de preguntas que nosotros nos enterábamos de cómo iba su vida espiritual y claro, como se supone, una de las preguntas que nosotros hacíamos era ¿cómo les va a ustedes con la lectura de la palabra de Dios? Una pregunta básica, una pregunta muy importante. Y como no se van a sorprender, no se sorprenderán, en las dos ocasiones, y en la ocasión de Riverside nosotros hicimos las visitas más de una vez con los miembros. No había ninguna sorpresa. Nos enteramos de que los hermanos en las iglesias, las dos situaciones, luchamos con la lectura de la palabra de Dios. Si nosotros vamos a ser honestos delante de Dios, tenemos que reconocer que esta es una lucha muy grande. Nosotros nos desviamos demasiado fácilmente a través de dejar a un lado la lectura de la palabra de Dios por otras cosas. Hasta cosas buenas. En eso nosotros fallamos espiritualmente. Por ejemplo, la música cristiana es bellísima. Nos encanta. La música cristiana no puede tomar el lugar de la lectura de la palabra de Dios. No puede, no debe. No tiene más importancia de la lectura, la alimentación espiritual de la palabra de Dios. Si eso ha llegado a ser así en su vida, hay que hacer cambio. Hay que hacer cambio. Estaba muy agradecido esta mañana cuando entré que el hermano me dio el boletín con el bosquejo porque supe de lo que voy a predicar. Número 1 en su bosquejo. Estoy relajando. ¿Cómo se describe la palabra de Dios? ¿Cómo se describe? En este texto y también en la palabra de Dios en general. Bueno, nosotros encontramos que en versículo 16, la primera parte, toda escritura es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra que le pertenece a Él. Entonces, para Dios es algo importantísimo. La palabra griega que aparece aquí es una palabra compuesta de dos palabras. La palabra theopneustos viene de la palabra theo, de donde procede la palabra Dios, y la palabra pneustos, que significa espíritu. La palabra de Dios es una palabra respirada por Dios. Es una palabra hecha por Dios, no por los hombres. En la primera de Pedro, nosotros entendemos que fueron los hombres llevados por el Espíritu Santo para entonces escribir la palabra de Dios. Necesitamos reconocer que la Escritura es algo que proviene de Dios mismo. Bajo la primera pregunta tenemos las con M, y si quieren llenar el hueco ahí, son las metáforas. Las metáforas. Y hay muchas en la Escritura que describen la palabra de Dios.
Y vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan cómo la palabra de Dios está descrita. Vayamos por favor a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y aquí lo que vamos a ver es que la palabra de Dios es como agua. Es como agua. Efesios capítulo 5, comenzando con versículo 25. Efesios 5, 25. Maridos, aman a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Cuál es el medio que el mismo Cristo usa para santificar a su iglesia? Bueno, Cristo usa su misma palabra. Y la palabra de Dios es como un lavado, en que nosotros somos lavados espiritualmente hablando. Y si nosotros vamos a ser honestos, nosotros necesitamos ser lavados. Somos pecadores, éramos pecadores, somos pecadores, seremos pecadores. Necesitábamos el lavamiento de la palabra de Dios, necesitamos el lavamiento de la palabra de Dios, necesitaremos el lavamiento de la palabra de Dios también. La meta de Dios es limpiarnos de ignorancia, de duda, de enojo, de ira, de celos. Dios quiere lavarnos de malos pensamientos, contiendas, se levantan en la mente en contra de otras personas. Y Dios, ¿qué va a usar? Su misma palabra para hacer esa obra de un lavamiento. Vayamos por favor a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro. Y aquí lo que vamos a ver es que la palabra de Dios es como leche. 1 de Pedro, capítulo 2, comenzando versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías, y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener ese deseo como niños recién nacidos? Para que por ella, por la palabra, crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. La leche de la palabra, que nos da nutrición, que nos alimenta, que nos ayuda a vivir espiritualmente bien. La palabra de Dios nos hace mucho bien. No tienen que ver ese texto porque yo lo voy a citar. Pero la palabra de Dios es como lámpara. Probablemente ustedes ya conocen muy bien el texto de Salmos 119, Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Es decir, que Dios no quiere que nosotros andemos en oscuridad. Él quiere que nosotros andemos en luz, y la palabra de Dios es luz para nuestro camino, luz para nuestros pies. Nos alumbra para donde nosotros debemos de ir y nos muestra por donde no debemos de ir.
La palabra de Dios es lámpara. Vayan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Comenzando versículo 10. La palabra de Dios es como lluvia. Supuestamente va a llover mañana y va a hacer mucho frío. No nos enfermemos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Quién está encargado del efecto de la palabra de Dios? Es Dios mismo. Es el mismo Dios que tiene ese poder, esa soberanía sobre su palabra para hacer toda su voluntad. Así es como la lluvia que cae del cielo, la palabra de Dios nos cayó del cielo a través de sus servidores para darnos la lluvia fresca de nuestras almas. Vayan conmigo a Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23. En versículo 29. Comenzando con 28. Jeremías 23, 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca. Estas metáforas de la palabra de Dios muestran que su palabra, la palabra de Dios, es poderosa, como un fuego. ¿Quién conoce mejor el fuego que los de California? Todo el estado se quema casi cada año. Así es la palabra de Dios, para quemarnos nuestros pecados. Como un martillo que hace en pedazos una roca, que hace un crush. Así es la palabra de Dios, como poderosa. Podemos ver más, pero no se nos está yendo el tiempo. La palabra de Dios es como espejo, según Santiago capítulo 1, versículo 21 a 27. Es como un espejo donde nosotros nos miramos a nosotros mismos y vemos esas imperfecciones en ese espejo. Y como todos nosotros, esas acumulando arrugas. Un espejo donde Dios nos hace que nosotros nos veamos a nosotros mismos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es como una espada que corta. Primero de Pedro capítulo 1, versículos 23 a 25 es como semilla en que uno llega a la salvación.
Número 2, en el bosquejo. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Vamos otra vez a 2 Timoteo, viendo en el texto y en otros textos. ¿Por qué nosotros necesitamos tanto la palabra de Dios? 2 Timoteo, capítulo 3. Retornando al versículo 15, cuando Pablo dijo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Las escrituras, según el mismo Salvador nuestro Cristo nos dijo en Juan capítulo 5, versículo 37, que el propósito es que nosotros veamos a Él. En eso Él reprendió a los líderes religiosos porque no lo vieron a Él a través de las Escrituras. Solamente estaban viendo las leyes y requerimientos y no vieron que las Escrituras hablaban del mismo Mesías, Cristo Jesús. Aquí dice que las Sagradas Escrituras nos dan salvación para la sabiduría, para llegar a la salvación que es solamente a través de Cristo. Somos necios sin la palabra de Dios. Podemos ser sabios con la palabra de Dios. David escribió en Salmo 119, él dijo, y yo no creo que estaba escribiendo con arrogancia. Él dijo, yo tengo más entendimiento que mis maestros. Él escribió, yo tengo más conocimiento que los ancianos. ¿Por qué? ¿Por ser arrogante? No, porque él seguía la palabra de Dios. Dios, a través de su palabra, puede ser a una persona joven más sabia que una persona anciana sin la palabra de Dios. Aquí en el texto seguimos, en versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para reprender, corregir, instruir. Reprendidos, corregidos e instruidos. Lo necesitamos, los necesitamos. En el contexto aquí también el versículo 17 dice que a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea que necesitamos la palabra de Dios para servirle al Señor a través de su palabra. Necesitamos la palabra de Dios para servirle al Dios de la palabra. O sea, Dios no quiere que nosotros le sirvamos dando vuelta alrededor de su palabra. No. Es a través de su palabra que Dios quiere que le sirvamos. De acuerdo con su palabra. Otra razón, ¿por qué? Bajo el encabezado número 2, porque necesitamos la palabra de Dios. Si están escribiendo las razones. Las razones. Darnos sabiduría que nos lleva a la salvación. Hablarnos de Cristo. Enseñarnos, reprendernos, corregirnos, instruirnos. Pero también en el ministerio público. Vayan conmigo, por favor, a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Oigan bien lo que Pablo le mandó a Timoteo hacer en el ministerio público. Versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras,
la exhortación y la enseñanza. Ocúpate. Eso no quiere decir, en el griego aquí este mandato es algo muy poderoso. Esto quiere decir que esto debe ser tu deber como líder en el ministerio público. Ocuparte en la palabra de Dios. Ustedes de seguro han oído del famoso predicador del siglo XIX de Inglaterra, Spurgeon. Y Spurgeon dijo, el tiempo vendrá cuando en vez de los pastores alimentando a las ovejas, hay payasos entreteniendo a las cabras. Así mismo hemos llegado. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. 2 Timoteo capítulo 4, el mismo contexto que nosotros, que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad. Se volverán a los mitos. Ustedes saben lo que son mitos, ¿no? Mitos son cuentos. Y lo que en muchas iglesias termina pasando es que el hombre o la persona, quien fuera que esté enfrente, termina siendo cuentista, no predicador. Porque la gente no quiere eso. La gente no quiere. Así es el mandato del Señor de los cielos. No me vengan con eso. Eso es demasiado fuerte. Yo no lo quiero oír. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Por el ministerio público que sirve para alimentar a los discípulos de Cristo, a los hijos de Dios, para edificarlos a ellos. Nosotros necesitamos una dieta sana, llena de la palabra de Dios semanalmente. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para tener éxito espiritual. Sin ir a la cita, porque nos va a tomar mucho tiempo. ¿Se acuerdan que cuando Moisés ya murió y Josué tenía que liderar a los hijos de Israel a la tierra de la promesa? Josué tenía mucho miedo. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Josué, necesitaba dedicarse a la palabra de Dios para así tener el éxito en la batalla. Él no podía apartarse de la palabra de Dios. Y si lo hiciera, iba a perder la batalla. Josué necesitaba la palabra de Dios para tener su éxito. Ustedes y yo necesitamos la palabra de Dios para tener éxito espiritual. Sin la palabra de Dios nosotros vamos a fallar. No vamos a tropezar, no vamos a caer. Necesitamos la palabra de Dios. Fíjense, o acuérdense, mejor dicho. Cuando Satanás le vino a Cristo a tentarle, Satanás le vino con la palabra de Dios, pero torcida. ¿Cómo Cristo batalló con Satanás? Con la palabra de Dios. Eso se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 1 a 11. Cuando nosotros somos tentados por el diablo, por Satanás, tenemos que usar la palabra de Dios igual que Cristo. ¿Somos nosotros mejores que Cristo?
¿Tenemos otro método mejor? No hay, no existe. El método es claramente la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. ¿Está bien? ¿Entendemos eso? Pero la pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos va a guiar? Nos va a guiar a través de su palabra. No a través de mi mente, a través de su palabra, el Espíritu Santo la va a usar. En Juan capítulo 17, versículo 17, cuando Cristo estaba en la huerta de Getsemaní y estaba Él orando, Él oró por los discípulos. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra, la palabra de Dios. Él estaba orando. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Si nosotros vamos a ser santificados, va a ser a través de la palabra de Dios. Si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, ahí va nuestra santificación, para abajo. Es así, para todos nosotros. Número 3. ¿Qué debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Un mandato muy corto: amarla. ¿Qué debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Amarla. Vamos rápidamente a Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a ver en este salmo algo de la actitud de David hacia la palabra de Dios. Versículos 47 y 48. Salmo 119, versículos 47 y 48. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo. Meditaré en tus estatutos. Versículo 97. Versículo 97. ¿Qué dice aquí el salmista David? Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley. Todo el día es mi meditación. Versículo 113. Aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Versículo 127. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí más que el oro fino. Versículo 140. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. 163. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. 167. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Ahí tenemos vez tras vez, tras vez, tras vez, la actitud de David, que David amaba la ley de Dios. Hay que apreciarla, hay que amarla, hay que valorarla. Una pregunta, antes de llegar al número 4. ¿Se está acumulando mucho polvo su Biblia? Un hombre dijo, un predicador dijo, la Biblia que se está cayendo en pedazos le pertenece a una persona que generalmente
no se está cayendo en pedazos. ¿No es así? La Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. Es así. Número 4. ¿Qué debe ser nuestra responsabilidad con la palabra de Dios? ¿Qué debe ser nuestra responsabilidad? Obviamente, pueden escribir, leerla. Qué fácil, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que Pedro mandó a los hermanos que crecieran en la gracia, el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso es que se hace? A través de la palabra de Dios. Dios mediante, a través de leer la palabra de Dios, nosotros vamos a crecer en gracia y en entendimiento. Segundo hueco, meditar sobre ella. Meditar sobre ella. Leer la palabra de Dios sin meditar sobre ella es como comer sin masticar. ¿No es así? Otra vez. Leer la palabra de Dios sin meditar sobre ella es como comer sin masticar. Una pregunta. ¿Cuál es el texto, cuál es el pasaje en que usted ha meditado recientemente? Si yo le viniera a usted y yo le hiciera a usted esa pregunta, ¿se va a poner roja la cara de vergüenza? ¿Qué va a decir? ¿Qué diría? Es que no tengo tiempo. Yo tengo 2 trabajos y estoy sirviendo aquí con el pastor por encima de 2 trabajos. Yo tengo tiempo. Usted tiene tiempo. No me venga con eso. Usted tiene tiempo. Es el mal uso de tiempo lo que pasa. Pablo les escribió a los hermanos los Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dejen que la palabra de Cristo more en ustedes. Ustedes entienden lo que es morar, ¿verdad? Habitar, que viva dentro de ustedes. Eso no viene con una lectura de 2 minutos. Eso viene de una meditación, una masticación de esa palabra. Un tiempo pasado en que uno está repasando vez tras vez el texto, la enseñanza, la doctrina, la promesa, la advertencia, lo que aparece ahí. David dijo, tu palabra he escondido en mi corazón para no pecar en contra de ti. Salmo 119, versículo 11. Tu palabra he guardado, he escondido en mi corazón para no pecar en contra de ti. Número 3, compartirla. Comparta la palabra de Dios, el Evangelio, las promesas, el carácter de Dios, los hechos y dichos de Cristo. Que me junto a comer con el pastor, siempre me estoy preguntando, ¿qué pasaje puedo compartir con él? Hagan lo mismo. Cuando se juntan con otras personas, en vez de chismear de la otra gente, hablar mal,
Yo soy culpable también. Yo lo hago, yo lo he hecho. En vez de hacer eso, ¿por qué nosotros no nos esforzamos a compartir la palabra de Dios? Nos hace bien. Y voy a añadir otro punto, que es escudriñarla. Escudriñarla. Por favor, apunten en su bosquejo Hechos, capítulo 17, versículos 10 a 12. Hechos 17, versículos 10 a 12. Hay una comparación ahí. Lucas escribió Hechos. Y Lucas estaba hablando acerca de una diferencia entre la gente que recibió la palabra de Dios en la ciudad de Tesalónica. Y él compartió esos hermanos con los hermanos de Berea. Y él dice en el texto que los hermanos de Berea, cuando recibieron la palabra de Dios, el evangelio de Dios, ¿qué hicieron? La escudriñaron. Es decir, que oyeron el mensaje, lo que dijo Pablo, y no solamente la aceptaron así, no. Estaban ellos, los hermanos de Berea, comparando lo que la palabra de Dios ya decía en el Antiguo Testamento con lo que Pablo predicaba. En ese texto, Lucas escribe que eran más nobles que los de la ciudad de Tesalónica, porque tomaron el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Hagamos lo mismo. Tengamos por necesidad la palabra de Dios para que nosotros crezcamos espiritualmente. Es la palabra de Dios que la gente en conversa necesita oír, el Evangelio. Comparta el Evangelio, comparta la palabra de Dios con la gente que no conoce a Cristo. Y hay que tratar de servir para edificar unos con otros, no a través de la política. Todo lo que está pasando, sí, es interesante, pero lo que necesitamos más está aquí mismo. ¿No es verdad? Vamos a orar. Padre Santo que está en los cielos, gracias por darnos tu palabra. Nosotros sabemos por la historia de tu iglesia que han habido hombres, discípulos tuyos, hijos tuyos, que se han muerto por traducir la palabra de Dios para que la tuviésemos. Muchos han padecido para que nosotros tuviésemos la libertad, la posibilidad de poder tener en nuestro idioma, nuestra lengua, tu palabra. Gracias, Señor, por usarlos, motivarlos a servir hasta nosotros de esa manera. Señor, perdónanos que no apreciamos ni valoramos tu palabra como debemos de hacerlo. Y te pedimos, Señor, que esta semana podamos nosotros pasar más tiempo, no solamente leyendo tu palabra, pero meditando en ella y compartiéndola también. Ayúdanos a sacar buen provecho cuando nos juntamos con tus hijos, otros hermanos en Cristo, a compartírsela. Para los que están aquí que no te conocen, sabemos que es tu palabra que necesitan oír el Evangelio. Abre sus corazones, que entiendan que son pecadores, necesitados de un lavamiento de sus almas y que necesitan perdón
gracia, misericordia a través del Señor Jesucristo. Que lleguen a Él, que crean en Él, que sean nacidos de nuevo en Él. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Hermoso es cantar, qué hermoso es orar, qué hermoso es buscar el rostro de Dios, sentir de su paz, gustar de su amor. Qué hermoso es Bendiciones, feliz semana. Muy bien, hermanos, antes de despedirnos, solamente voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la primera respuesta en el numeral 1 del mensaje del hermano? Sí, comienza con la M, las metáforas. ¿Cuál es el número 2? Las razones. Número 3, leerla, meditarla y comunicarla. ¿Verdad? ¿Es así, hermano? No digan que no tienen la respuesta del boletín. ¿Verdad? Vamos a orar. Gracias, hermano Daniel, por el mensaje. Muy edificante. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por habernos permitido haber estado en este lugar para estudiar y meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a usarla bien, de manera tal que podamos también edificar a otros con lo que nos edifica a nosotros. Señor, despídenos con paz y bendición. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Siempre pedimos, Señor, por aquellos hermanos y amigos que nos están viendo por otros medios. Bendíceles también de igual manera. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.